Médicos cubanos al extranjero. Cuba enfrenta la peor pesadilla, un pueblo sin salud, sin medicinas ni atención médica. Lo que parece solidaridad es en realidad un negocio lucrativo para el gobierno. ¿Cómo funciona este gobierno y a qué precio? En el medio del desierto, a unos 80 kilómetros de la capital de Qatar, se alza un hospital con un nombre que a simple vista parece desentonar: el Hospital Cubano. Aquí en Dukhan, un lugar conocido por ser donde se descubrió la primera reserva de petróleo de Qatar, cientos de médicos cubanos ejercen su profesión en un entorno que dista mucho de la realidad que vive el sistema de salud en la propia Cuba. Este hospital, aunque moderno y con reconocimiento por su buen servicio, es también un reflejo de las contradicciones que envuelven a la isla caribeña. Qatar, un país rico con uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, no es el primer lugar donde uno esperaría encontrar médicos cubanos trabajando. Sin embargo, desde 2012, esta colaboración entre Cuba y el país árabe ha permitido que más de 400 médicos cubanos laboren en este hospital. Mientras tanto, en Cuba, los hospitales se enfrentan a una crisis profunda: falta de medicamentos, deterioro de las instalaciones y una escasez de personal médico que ha sido motivo de protesta y reclamo de los cubanos que viven esa realidad día a día. El contraste no podría ser más evidente. En Qatar, estos médicos viven en instalaciones modernas con acceso a piscinas y comodidades que muchos de sus compatriotas en la isla ni siquiera pueden imaginar. Y aunque las condiciones de trabajo no son perfectas, como denuncian algunos por la retención de sus pasaportes o el bajo salario comparado con lo que gana un médico local, la realidad es que muchos prefieren esta opción. Qatar representa una oportunidad de escapar temporalmente de la crisis económica que azota a Cuba. Es también una forma de ganar más dinero y vivir, al menos por un tiempo, lejos de las dificultades cotidianas que enfrentan en su país. El Hospital Cubano en Qatar. Si no sabías al respecto, yo te lo cuento. Sí, porque ahora estamos en el Mundial y todo gira alrededor de Qatar. Bueno, si tú eres cubano y no lo sabías, necesitas saber. Hay un grupo de hospitales que son operados por el gobierno qatarí y se llaman Hamad Medical Corporation. Uno de estos hospitales, que dicen se encuentra, de hecho, en medio de un desierto, una zona desértica, es un hospital completamente operado por médicos y profesionales cubanos. Desde el 2012 operan estos galenos en Qatar, después que se hiciera un convenio entre el gobierno qatarí y la dictadura cubana. Dado que el contrato es entre el gobierno de Qatar y la dictadura cubana, el pago a estos galenos lo recibe la dictadura. Qatar le paga, según dicen, entre $5,000 a $10,000 mensuales por cada uno, y la dictadura les paga de esta cantidad apenas $1,000. También se estima que alrededor de unos 60,000 o más médicos y profesionales de la salud cubana están trabajando en el mundo, y que la dictadura cubana, solo por concepto de estos médicos, ingresa alrededor de $9 billones anuales. Ahora bien, ¿cómo es posible que un país con tantas carencias en su sistema de salud envíe a tantos médicos al extranjero? ¿Qué sentido tiene que Cuba construya un hospital en Qatar mientras sus ciudadanos carecen de servicios básicos de salud? La respuesta está en la política de internacionalización médica que Cuba ha promovido desde los primeros años de la revolución. Durante más de 6 décadas, la isla ha enviado médicos a distintas partes del mundo, primero a países pobres y más recientemente a naciones ricas como Italia o Arabia Saudita. Este internacionalismo no solo ha sido una herramienta de diplomacia, sino también una fuente importante de ingresos para el gobierno cubano. Lo paradójico es que, mientras los médicos cubanos prestan sus servicios en hospitales de lujo como el de Qatar, los cubanos en la isla tienen dificultades para acceder a atención médica de calidad. La falta de medicamentos es tan grave que muchas personas dependen de donaciones del mercado negro para conseguir lo que necesitan. Las largas esperas para ser atendido, la escasez de equipos y sobrecarga de trabajo en los médicos que permanecen en Cuba son situaciones cotidianas. Es difícil no sentir frustración ante un sistema que parece dar más prioridad a la imagen internacional que a las necesidades de su propia población. Los médicos que trabajan en Qatar, por su parte, tienen sentimientos encontrados. Muchos, como confiesan en reportajes, ven su experiencia allí como una vía de escape, una oportunidad para ahorrar algo de dinero y mejorar sus condiciones al regresar a Cuba. Pero esa mejora, en muchos casos, implica sacrificios. El salario que reciben es considerablemente menor que el de un médico qatarí y el gobierno cubano retiene una parte significativa de lo que gana,
que puede rondar incluso el 92% del salario. Además, viven bajo estricta vigilancia de la seguridad del Estado, con restricciones para moverse libremente fuera de las instalaciones donde residen. A nivel internacional, este modelo de misiones médicas ha sido objeto de fuertes críticas. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y testimonios de los propios médicos han denunciado que las condiciones bajo las que trabajan estos profesionales, específicamente en países como Qatar, se asemeja a formas modernas de explotación laboral. Se habla de esclavitud moderna y de trata de personas, términos que generan una reacción fuerte por parte del gobierno cubano, que califica estas acusaciones como mentiras imperialistas y las atribuyen a campañas orquestadas desde Estados Unidos. Mientras tanto, en Cuba, la vida sigue. Los cubanos continúan enfrentando las carencias del sistema de salud, con hospitales que no pueden proveer lo más básico y médicos que, aunque calificados y comprometidos, no tienen las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Es una realidad difícil de conciliar con la imagen de la potencia médica que Cuba ha querido proyectar al mundo durante tanto tiempo. El hospital cubano en Qatar es solo un ejemplo más de cómo la medicina cubana ha sido utilizada como una pieza clave en la diplomacia de la isla, a veces a expensas de las necesidades del pueblo cubano. Mientras algunos médicos logran beneficiarse económicamente de estas misiones, la mayoría de los cubanos sigue padeciendo la falta de recursos y la ineficiencia de un sistema de salud que, aunque en otros tiempos fue un modelo a seguir, hoy está gravemente deteriorado. Y entonces surge la pregunta: ¿es justo que mientras Cuba exporta a sus médicos a países ricos y construye hospitales en el extranjero, los cubanos sufran la escasez de medicamentos y atención médica en su propio territorio? La respuesta no es sencilla, pero lo cierto es que el contraste es evidente y genera indignación en quienes lo viven desde dentro. Mientras tanto, los médicos cubanos seguirán siendo enviados a distintas partes del mundo y la imagen internacional de la medicina cubana seguirá siendo promocionada. Pero los cubanos de a pie, aquellos que necesitan medicinas y atención médica en su país, seguirán preguntándose cuándo llegará el día en que el sistema de salud de su país les ofrezca el cuidado que merecen. Y aquí es donde entra en juego lo más revelador de todo: la idea que Fidel Castro concibió de utilizar a los médicos cubanos no tanto como un símbolo de solidaridad, sino como una estrategia de negocio internacional. Lo que durante años fue promovido como una ayuda humanitaria, en realidad es una transacción encubierta que beneficia al régimen cubano. El verdadero costo lo pagan los médicos, que son enviados bajo condiciones de explotación laboral y vigilancia estricta. Y peor aún, lo paga el pueblo cubano, que sigue sufriendo la falta de recursos médicos esenciales. El Parlamento Europeo en julio de 2021 dejó claro lo que muchos ya sospechaban. Condenó la naturaleza real de las misiones médicas cubanas, calificándolas como una violación sistemática de los derechos humanos y laborales. Se reconoció lo que desde dentro muchos ya denunciaban, que los médicos son tratados como mercancía por la dictadura cubana, que se queda con una gran parte de los salarios mientras ellos sacrifican su bienestar y el de sus familias. Más que una ayuda, esto es un negocio donde el gobierno cubano saca provecho de la venta de los servicios de sus profesionales de la salud, mientras el sistema de salud en la isla se desploma. Es un modelo que pone en evidencia las prioridades del gobierno que, en lugar de cuidar su propio pueblo, prefiere proyectar una imagen de poder y control hacia el exterior. Es hora de que el mundo vea lo que realmente está ocurriendo. No se trata de solidaridad, se trata de explotación. Y mientras el régimen sigue beneficiándose, los cubanos, tanto en casa como en el extranjero, siguen pagando un precio muy alto.